10:36 de la mañana. Hoy vamos a arrancar nuestro programa de forma distinta porque nos vamos a meter ya mismo tempranito con estas, yo creo, ya clásicas notas que hemos tratado de hacer desde que empezó este ciclo, entrevistando a todos, de todos los espectros políticos reinantes en la República Argentina para hablar agenda abierta de cómo estamos. Hoy nos toca recibir a alguien con quien hemos hablado varias veces. Yo creo que es un caso interesante de persona que nos lo ha manifestado acá, quiere que al oficialismo le vaya bien, tiene sus disidencias también con ese oficialismo, pero ha intentado dar una mano, empujar muchas veces, negociar, pero también se ha chocado contra la pared, o al menos así lo interpreto yo. Vamos a ver qué nos dice el diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, que está en el estudio central acá de CNN. Ya abrimos nuestro streaming, así que esto lo pueden disfrutar en las redes sociales. Nicolás, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, muy buen día. ¿Definí mal? No, en principio yo creo que tener coincidencias y diferencias es una postura general en la vida. Es decir, lo lógico que vos con amigos, con familiares, con conocidos, con cualquier colega y por ende con cualquier gobierno, vos tengas una cantidad de coincidencias sobre tu visión del mundo y una cantidad de diferencias, ¿no? Yo creo que lo anormal es el estado de cosas con el cual venimos afrontando en la Argentina, y yo creo que en muchas partes del mundo, la política, que es esta idea de que vos tenés que estar con o en contra de la totalidad de una persona, casi a título personal. Pues o estás con Milei o estás contra Milei, o estás con Cristina o estás contra Cristina. Y se anula la posibilidad más sana de todas y la más natural de todas, que es que vos puedas compartir algunas políticas públicas con un gobierno y que puedas tener una cantidad de disensos en otro sentido. Entonces, que no se haga un juicio sobre tu persona cada vez que vos tomás una posición. Porque vos no estás declarando la guerra o declarando la paz. Estás definiendo respecto de una ley en particular, de un artículo en particular. Y lo lógico, como me pasó a mí, que te mandan una ley de 650 artículos, y hay un montón de cosas que me parecen muy razonables, algunas que me parecen muy razonables, pero que creo que tienen que tener una vuelta de rosca más, y por ende uno puede acompañarlas con alguna modificación, y algunas que me parecían impasables, me parecían errores. Y digamos, eso no me define para siempre con un gobierno, de un lado del otro, ¿no? Y por supuesto que es una batalla que muy pocos quieren dar, porque lo fácil y digamos lo que mide, lo que tiene rating, y decir, en donde sentís que alguna de las dos tribunas te aplaude, es cuando vos sucumbís frente a eso y decís, bueno, listo, hasta acá llegué, claro, tomo partida. Sí, compro el ¿no? paquete completo, claro, o lo rechazo listo, completo. Relajen un poco. Por eso decía que la charla con vos es interesante, porque has mostrado estos grises. Pero es que es mi forma de ser, lo voy a hacer toda la vida. No sé. Yo fui presidente del bloque de un gobierno y tenía diferencia con mi gobierno. Pero y muchas veces durante un montón de tiempo las expresé donde las tenía que expresar, es decir, privadamente, hablando con el presidente, con los ministros, y cada tanto las hacía públicas porque me parecían importantes. Y eso, digamos, no me hizo menos defensor o menos leal para con nuestros votantes. Al contrario, yo creo que a lo largo del tiempo, mucha gente que después termina viendo que uno actuó con buena fe, con honestidad intelectual, pudiendo estar equivocado, por supuesto, termina reconociendo esa suerte de independencia de criterio. Y yo la voy a seguir teniendo por más que tenga muy poca audiencia, digamos, porque es una manera de vivir. Te arranqué por acá a propósito porque depende qué artículo estás o no de acuerdo, puedes ser un héroe para este oficialismo que plantea las cosas así, o un miembro exclusivo de la casta. ¿Te acostumbraste y se acostumbró tu espacio político a esta manera de gestionar el poder hoy en día? Y sí, porque lo tomás como de quien viene. A decir verdad, este gobierno y el presidente en general se ha desdicho una infinidad de veces para el corto trayecto que lleva, ¿no? Entonces, recién ustedes pasaban el audio, cuando él dice, bueno, no nos va a importar lo que digan los zurdos. Los zurdos somos todos. Es decir, cualquiera de nosotros que ose esgrimir una crítica es un zurdo, automáticamente, o es parte de la casta. Porque al final no son calificativos objetivos que tengan que ver ni con tus antecedentes, ni con tu manera de pensar, ni con tu edad, ni con qué hiciste antes. Tiene que ver con cómo te parás frente a él o frente al gobierno. Es decir, hay una cosa que para mí es una de las cosas más cuestionables respecto de Milei, que es que él en general no argumenta. Él no entabla una discusión, mucho menos, digamos, pensémoslo en términos educados, pero ni siquiera las entabla en términos mal educados o de malas formas. Sí. Él no va al argumento, él va al emisor.
Él anula, cancela o ataca al emisor, nunca al argumento. Vos fíjate, tomemos cualquier ejemplo de los últimos 5 meses de que es presidente o cuando era candidato. Te cuesta encontrar un contrapunto en donde él objete y argumente en contra de una idea. Pero en general descalifica al emisor de la idea que le incomoda. Pero muchos compran eso. Dicen, todos estos son casta. Y es línea gruesa, obviamente, de análisis. Pero a veces pareciera, al menos en el submundo de las redes sociales y en el núcleo duro de Javier Milei, que garpa y que si estás en contra de un artículo polémico de la ley ómnibus, aunque hayan tirado 600 a la vez, sos efectivamente casta. ¿Cómo analizás eso? No, bueno, nos pasa a nosotros también los periodistas. Sí, obviamente, pero bueno, por eso en primera persona. Digamos, por eso yo creo que es tan importante actuar en base a las convicciones, porque a vos digamos, para mí, yo siempre digo, para mí hay como 3 niveles distintos de juicio, ¿no? Está el juicio que hace de vos la gente que no tiene una experiencia directa con vos, ¿no? Que sería como la fama, que es en la opinión pública, un montón de gente que a mí no me conoce en términos personales, que no tiene una experiencia de vida directa con mi persona y que debe estar haciendo un juicio positivo, negativo, regular respecto de lo que escucha o lo que conoce. El segundo nivel de juicio es ya mucha menos gente, la que tuvo alguna experiencia vital con vos digamos, de cumplimiento de palabra, de alguna interacción, ya sea casual o más profunda, que, digamos, a diferencia de la fama, si querés, para mí es la reputación, que ya es muchísima menos gente y que tiene algún fundamento más. Y que para mí obviamente es mucho más importante la reputación que la fama porque está más solventada. Y la tercera, que es la más importante de todas por lejos, es la visión que vos tenés de vos mismo, ¿no? Entonces, la convicción es muy importante porque al final no importa lo que diga Milei o los aplaudidores de Milei. Vos tenés que estar muy tranquilo con la manera en la que vos actuás, por los argumentos con los que vos actuás y por las motivaciones con las que vos actuás. Si vos estás cómodo desde ahí, bueno, por supuesto que es lindo después tener buena reputación y buena fama, pero digamos, lo peor de todo es traicionarte a vos mismo. Entonces, han pasado infinidad de experiencias en la Argentina y a lo largo del mundo de procesos que fueron cuasi totalitarios, muy poderosos de la comunicación y que han quebrado voluntades. Bueno, me parece que es importante resistir porque al final la convicción y la buena fe siempre triunfan. A veces tardan mucho, pero siempre triunfan. Hecha esta introducción a todos los que pasan por acá, y siempre cito el mismo ejemplo porque habla de la amplitud ideológica de quienes han sentado en esa misma silla, digo, desde Axel Kicillof cuando vino a Victoria Villarruel, con eso creo que digo todo, tratamos de sacarle una foto a qué ven hoy. Entonces te quiero preguntar eso, porque vos por un lado puedes analizar inflación desacelerándose, pero la preocupación incipiente por el desempleo, o ni hablar los niveles de actividad, y intentamos componer una foto del registro que están tomando en la cabeza, o al menos teniendo en cuenta las personas con capacidad de decisión en la República Argentina. ¿Tu balance es más positivo de lo que ves ahora o más negativo en términos generales? Y desarrollamos, obvio. A ver, está claro que desde el punto de vista de las fortalezas del gobierno hay una determinación muy importante por encontrar lo más rápido posible una disciplina fiscal, una estrategia monetaria que defienda la moneda, que combata la inflación y darle un macro ordenado y predecible a la actividad privada. Y eso obviamente que había que hacerlo porque veníamos de un descalabro absoluto. Entonces, la coincidencia más grande en términos de la macro viene desde ahí. Las diferencias, en mi opinión, arrancan cuando empezás a ver la manera de ejecutar esta idea, ¿no? Porque que había que hacer algo no hay ninguna duda, que había que hacerlo de esta manera me quedan un montón de dudas. ¿Cuál es esta manera? Bueno, es muy importante, porque si vos querés ir a Mar del Plata, bueno, tenés que agarrar la 2. Si venías por la 9 al norte, estaba yendo en camino contrario, era muy importante tomar la primera rotonda y enfilar para Mar del Plata. Ahora después, es muy importante que como hay 47 millones de personas en el colectivo, vos encuentres una manera de que todos los kilómetros que hicimos de más y que ahora hay que recuperar, haya una carga repartida y equitativa. Y ahí es donde yo empiezo a ver los problemas, ¿no es cierto? Porque hubo una excesiva animosidad para con los saberes jubilatorios, es decir, los 7 millones de personas que no son solo personas, son a veces familias que dependen de 1, 2 o 3 ingresos jubilatorios, han tenido una carga desmedida con este proceso de ajuste. Recordemos, para ir a lo previo, cuando yo te decía
la ley original la tuvimos que frenar, entre otras cosas la tuvimos que frenar en enero porque eliminaba la movilidad jubilatoria. La gente se olvida, pero hace 5 meses este gobierno propuso eliminar la indexación jubilatoria, así que las jubilaciones no se actualicen más automáticamente, sino que sea el gobierno el que cada tanto y cuando considere que sí hay plata, que es bastante poco frecuente, las aumentara. Esto se está discutiendo ahora en diputados, ¿no? Por suerte no, porque nosotros desvinculamos la discusión jubilatoria de la ley bases, presentamos un proyecto para que las jubilaciones se actualicen por inflación todos los meses, y quisimos avanzar en febrero. Cuando el gobierno vio que estábamos a 3 votos de poder avanzar, sacó un DNU tomando la fórmula nuestra. Por supuesto, no la tomó a pleno. Nosotros propusimos contar la inflación desde enero, es decir, toda la inflación de Milei se la queríamos trasladar a los jubilados. Milei lo hizo desde febrero y ahora estamos insistiendo con un proyecto nuevo para que el 8% que Milei no reconoció de una parte de la inflación de enero vuelva a verse como un aumento a los jubilados. Pero te quiero decir, sí, es un ejemplo nada más. ¿Pero por qué digo? Porque la gente dice, bueno, pero ¿qué hubieras hecho vos? No. Por supuesto que si yo acabo de decir que el equilibrio fiscal era importante, por cada crítica que uno hace respecto de un desbalanceo en el ajuste, tiene que haber algo que se podría haber tocado y no se tocó. Y nosotros venimos insistiendo desde hace mucho con los regímenes especiales. Los regímenes especiales son más de 32 excepciones o exenciones impositivas de diferentes industrias. La mayoría de la gente cuando hablas de esto piensa automáticamente en Tierra del Fuego, pero Tierra del Fuego no es ni el más importante ni el único de estos regímenes. Hay rurales también, de tierra en general. Los campos no pagan bienes personales, las sociedades de garantía recíproca, que son mecanismos para garantizar créditos, no pagan ganancias, los directores de empresa no pagan IVA, la construcción no paga IVA diferencial. Hay una cantidad de exenciones que yo no digo que estén mal, que entiendo de dónde vienen. Muchas de ellas no solamente las apoyo, sino que las he votado en algún momento en el pasado, como por ejemplo la ley de economía del conocimiento que exime de ganancias a las empresas fintech o economía del conocimiento, digo Mercado Libre, Ualá, Globant. Ejemplo, yo no tengo ningún problema ideológico, al contrario. La Argentina va a despegar cuando proliferen estas empresas y proliferen liderazgo como el de Galperín, el de Pierpaolo Barbieri, el de Migoya, pero la verdad, en un momento en donde supuestamente no hay plata, en donde estamos haciendo los ajustes que estamos haciendo sobre los monotributistas, los trabajadores, los jubilados, seguir pagándole nosotros, todos, el impuesto a las ganancias a estas empresas o a los regímenes especiales que existen por todos lados, no parece oportuno. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno dice que no hay plata para los jubilados y sí hay plata para seguir pagándole los impuestos a las empresas? No hay respuesta. ¿Por qué sí hay plata para comprar aviones de guerra y no hay plata para el sueldo docente, para las universidades? Entonces hay una crítica que tiene que ver con el modo de implementación. Es mentira que la derecha o el liberalismo es liberar a la gente a su propia suerte. Es mentira eso. Es decir, la Argentina tiene un problema que en general se expresa a la derecha con el orden económico, con el orden macroeconómico, pero automáticamente con liberar a la gente, con desentenderse del rumbo de vida y de las distintas aristas de la vida cotidiana de la gente, de la salud, de la educación, del sistema previsional, de la seguridad. Y eso es falso. Es decir, lo que nosotros tenemos que poder expresar de una manera ordenada es que se puede garantizar la predecibilidad de la macroeconomía, la predecibilidad de la Argentina como actor internacional, la estabilidad de las reglas, y al mismo tiempo se puede garantizar que las familias argentinas y los individuos argentinos no pierdan instituciones que se consideraban sagradas y que hoy están puestas en tela de juicio por la torpeza en la que se implementa un plan. Entonces digo, acuerdo con el rumbo, en gran medida sí. Muy en desacuerdo con la implementación y las inequidades permanentes de este rumbo. Me hiciste pensar en algo que quizás algunos de nosotros que trabajamos esto sabemos, pero parece que está bien contárselo a la gente. Cuando vos planteas estas cosas, desde regímenes nuevos a alguna idea que te pueda sonar interesante para proponer el oficialismo, ¿hay canales de diálogo válidos? Porque uno lo ve a Javier Milei bastante aislado en Olivos, incluso lo hablamos un poco en privado. Hoy si yo pregunto la agenda, lo hice a la mañana, lo hago todos los días, la agenda de Milei no la tengo, sé que aterriza y no sé qué hace después. No estoy adjetivando, digo, no sé qué hace. ¿Tenés alguien para validar estas ideas teniendo en cuenta que, insisto, lo que decíamos al principio, no sos un opositor férreo al gobierno, querés que le vaya bien al menos en el rumbo? ¿Con quién hablas? ¿Tenés a alguien o no? Sí, igual una aclaración cortita.
Yo, más allá, no es que le quiera que le vaya bien a este gobierno, a otro no, digamos, o tenga alguna cercanía especial con este gobierno. Me considero profundamente republicano, digamos, y acá hubo un resultado. Nosotros tenemos que abandonar un fetiche de la Argentina, que es que los gobiernos pueden terminar antes de tiempo. No puede ser, ¿entendés? Entonces este gobierno tiene 3 años y medio más y hay que tratar de que sirva. Para algunas cosas sirva. Entonces, nosotros internamente en nuestro bloque nos hemos definido con un objetivo muy claro. Ayudemos a garantizar eso. que las cosas cambien, limitando los excesos. La segunda parte es casi tan importante como la primera. Ayudemos a garantizar que la Argentina cambie limitando los excesos. Los anteriores los combatimos cuando el actual gobierno todavía formaba parte del Frente Renovador o el secretario de Turismo de este gobierno de Milei era candidato al Frente para la Victoria. Nosotros en ese momento ya combatíamos lo que queríamos cambiar. Ahora nos toca también limitar los excesos que pueda generar esta nueva postura de cambio. Dicho eso, interlocutores hay, sí. Lo que siento que muchas veces los interlocutores le temen al propio Milei. Entonces, muchas de las ideas que implican algún nivel de disenso, digamos, o alguna sugerencia de crítica o de cambio para con el andar del gobierno, caen en saco roto por el temor que Milei infunde sobre sus propios funcionarios. Yo creo que eso es bastante complejo, porque voluntario o involuntariamente termina en un diario de Irigoyen, ¿no? Y en un diario de Irigoyen 2.0, viste que esto todo, digamos, hay como una tribuna virtual muy, muy sesgada, que parece que como que valida mucho más de lo que la sociedad en general valida o no el rumbo de este gobierno. Y yo creo que no he conocido todavía ningún funcionario que se salga de esta norma, es decir, decirle a Milei lo mínimo indispensable y no transmitirle nada de aquello que lo pueda alterar, y eso es muy nocivo porque al final le terminan filtrando muchas cosas que no porque surjan de nosotros, pero porque puedan surgir de otros actores más representativos que nosotros, que pueden ayudar a mejorar al gobierno. Eso es peligroso. El tema que puede venir, por ejemplo, ahora, dice el oficialismo, estamos bastante cerca de una ley bases, no la que soñábamos, pero la estamos acariciando. Ahora, un tuit de Milei en contra de los gobernadores puede dilapidar todo. No creo, ¿sabes por qué? Porque si fuera así no tendría que haber avanzado nada. Digo, nosotros nos olvidamos porque naturalizamos, es decir, cuando alguien manso, calmo, prudente, tiene un exabrupto y adjetiva además, bueno, llama la atención. Cuando alguien comete exabruptos 17 veces por día, llega un momento en donde vos naturalizás el exabrupto. Lo que llamaría la atención de este gobierno sería una pausa. Es decir, el día que el gobierno haga una pausa y reflexione, pise la pelota y levante la mirada, ahí vamos a estar todos perplejos. Estoy Entonces, pero como esto ocurre todos los días, y digamos, y nosotros podremos tener distintas maneras de ver las cosas, pero creo que hay una mayoría responsable y republicana en las dos cámaras del Congreso que entiende que no podemos detener la realidad por 36 o 3 años y medio más, es que a pesar de los agravios y a pesar de las descalificaciones, la realidad continúa y el debate continúa, porque esto no es para Milei. Pero pará, te hago esta pausa nada más. Estoy inventando, pero tranquila, pero sobre información real. Si este domingo, el famoso domingo del Pacto de Mayo, Javier Milei hace un acto solo en Córdoba y dice que todos los gobernadores que no están al lado suyo son casta, ¿vos decís que eso no dilapida acuerdos en marcha? O sea, que ya se acostumbraron. Yo creo que sí. Estoy inventando, pero es verosímil. Yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Si no parece que todos reaccionamos por cuestiones personales. Es decir, a mí el presidente en enero me sindicó a la cabeza de una lista, que era muy curioso porque era por orden alfabético, pero empezaba por la M, como, digamos, el jefe de la banda de los traidores, ¿no? Sí, se ve que se llevó gramática el que hizo el tuit. Era un hilo espectacular. Entonces, si fuera por términos personales, yo tendría que ser el principal opositor de este gobierno. Y para mí los agravios hablan más de ellos que de mí. ¿Entendés? Yo no estoy acá para representarme a mí mismo. Estoy acá para representar una cantidad de electores que votaron una lista pensando que podía ser Patricia Bullrich la presidenta de la Argentina, pero que en todo caso votaron un espacio con algunas ideas similares, pero con formas muy disímiles, absolutamente apegadas al republicanismo, a la división de poderes, a la creación de instituciones. Bueno, entonces yo tengo que representar eso, no tengo que representar mi propio orgullo. Si me dañan el orgullo, bueno, a tratarlo con mis hijos o digamos de otra manera en mis ratos libres. Entonces nosotros tenemos que lograr que la Argentina avance. No le estamos votando la ley a Milei.
estamos votando reformas que compartimos, las que no compartimos no las estamos votando, las estamos reformando, para que la Argentina pase en limpio determinadas cuestiones con este gobierno que es el que la gente votó. Nicolás, vos comentabas que estás de acuerdo con el rumbo, pero que quizás hay algunos asteriscos respecto de la manera en la que se está llevando a cabo la política del gobierno, particularmente en la economía, inflación, por ejemplo. Las principales críticas apuntan a que ahora hay una desaceleración después de que se liberaron todos los precios y se empieza a ver que estamos en el mismo número que el año pasado, por ejemplo. ¿Vos cómo ves esta situación? Porque también podemos decir, sí, hay una desaceleración de los precios, pero porque la economía se está enfriando, hay una recesión. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Sí, a mí, digamos, yo entiendo que el nivel actual es comparable con niveles del año pasado, pero la dinámica es distinta. A mí la preocupación, y creo que es algo que se está empezando lentamente a trasladar a la preocupación general de los argentinos, está mutando de la inflación al desempleo, ¿no? Entonces, efectivamente, los precios se han atacado de una manera muy ortodoxa, muy tradicional, que es destruyendo demanda. Cuando vos destruís demanda, obviamente para subsistir el comercio y la industria tiene que reducir los precios, pero la destrucción de demanda destruye también empleo. La segunda preocupación está puesta con la ausencia de una política consistente de ingresos, es decir, el gobierno, es mentira que liberó todos los precios, liberó todos menos uno, menos el salario y los ingresos, que fue el único con el cual mostró alguna obsesión porque avancen más lento que la inflación, porque era precisamente lo que necesitaban para seguir enfriando la economía y de esa manera seguir bajando los precios, pero obviamente que eso genera inconsistencias muy profundas. La inconsistencia para mí más reciente de este gobierno es el anuncio de congelar tarifas. ¿Por qué? Bueno, primero porque ellos siempre repitieron como un mantra la idea de que el mercado acomoda y que las cosas tienen que valer lo que cuestan. Bueno, se están apartando de ahí, pero se están apartando de ahí ¿por qué? Porque empiezan a ver que una de las inconsistencias más importantes de este modelo se está manifestando, que es como los ingresos fueron tanto más lentos que los precios, hoy están encontrando un límite en poder seguir trasladando precio a las tarifas en la medida en que los ingresos no aumenten a la par. Y además pegarían en inflación, ¿no? Exacto. Y además una tercera inconsistencia, que es lo que uno no entiende de un gobierno que dijo que venía a bajar impuestos y que antes de aumentar impuestos se cortaba un brazo, que se tendrían que haber cortado las 4 extremidades ya, porque todo el trabajo fiscal lo hicieron a base de aumento de impuestos. Lo que uno no entiende es por qué en vez de congelar tarifas no eliminan el IVA de las tarifas. ¿No es cierto? Porque al final hay como una cuestión perversa. Es decir, bueno, porque fíjense lo que pasa, y este es el corazón de la crítica. Hay 7 millones de jubilados que están haciendo malabares para ver cómo pagan sus remedios o sus alimentos, y yo, que no tengo ningún problema, por supuesto, más allá de postergar algún otro consumo, en pagar tarifa plena, me siguen subsidiando, ¿no? Entonces lo lógico sería que si ellos tenían esto en mente, bueno, entonces no hubieran pisado tanto las jubilaciones, porque si había margen para congelar tarifas, era mucho más prioritario mejorar más las jubilaciones que congelar tarifas. Yo me abstuve en la ley de bases de votar la disminución del impuesto a los bienes personales. Por dos cuestiones me abstuve. Primero, porque me beneficia y me parece poco ético votar algo que te beneficia. Pero segundo y más importante, no lo voté porque me parece absolutamente inapropiado, en este mismo tenor, aumentar el impuesto, volver con un impuesto a las ganancias que le pega a la clase media o media baja laburante, aumentar el monotributo o relegar jubilaciones y estar asumiendo una transferencia de riqueza fiscal a algunos cientos de miles de argentinos, que por supuesto lo habrán ganado con el mérito de su trabajo y está muy bien que no paguen impuestos de más. Ahora, podríamos haber postergado 3, 4 o 5 años esa disminución impositiva para cuando la carga esté un poco más repartida, ¿no es cierto? Porque, y aparte, hasta se los digo, imaginen, hasta poniéndome del lado del gobierno me parece poco inteligente, porque cuando vos a un universo, digamos, con patrimonios tan altos y con ingresos más altos, le bajás impuestos, es decir, le empezás a dar un margen mensual adicional, eso va a ahorro, porque es gente que ya tiene, digamos, su pirámide de consumo satisfecha. Sí. Lo más probable es que ahorren de alguna manera.
Y vos lo que necesitas ahora, precisamente porque la inconsistencia de tu modelo está ahí, es fomentar el consumo, porque se te está cayendo la actividad y el empleo. Si vos le pusieras la misma plata a los 7 millones de jubilados, eso iría todo a alimentos y medicamentos, eso iría todo a reactivación. Entonces también hay hasta un error de diagnóstico, inclusive desde el punto de vista del análisis del propio gobierno. Entonces, de vuelta, este es un gobierno que recién llega, que actúa con mucha determinación en algo que los argentinos tienen que recuperar para siempre, pero que tenemos que estar muy atentos en limitar los excesos en la implementación de ese ajuste fiscal, porque hasta ahora han demostrado bastante poca equidad, bastante poca justicia en cómo están eligiendo quiénes pagan más y quiénes pagan menos de este trabajo. Es Nicolás Massot con nosotros, lo despido así rápidamente porque se nos fue el tiempo, porque la charla se puso interesante. No quiero jugar a ser masa, pero casi por sí o por no. Si ves una convergencia entre muchos dirigentes políticos que están quizás con posturas parecidas a las tuyas, pienso Martín Yarlora, pienso Maximiliano Puyaro, pienso Larreta, no sé, digo que quedó fuera de las elecciones, pero está dando vueltas, vos, Pichetto, se me ocurre un Lustó. ¿Puede haber algo ahí en el medio? Bueno, ya hay algo, porque nosotros constituimos en la Cámara de Diputados un bloque que no estaba en los planes, la verdad que fue un bloque bastante espontáneo, de mucha gente, como vos mencionaste, como Pichetto, como Monzó, como López Murphy, como Randazzo, como todos los diputados de Schiaretti, de Yarlora, digamos, y mucha otra gente, que en lo que cree es en un centro democrático republicano. Es decir, que es con lo que abrí la entrevista. Nosotros no consideramos que tengamos que tomar posiciones personales frente a los gobiernos. Creemos que la gente lo que necesita son soluciones, no liderazgos mesiánicos, ¿no? Entonces las soluciones pueden venir con distintas orientaciones y tienen que ser discutidas en su contenido y no según su emisor, porque si no estamos haciendo lo mismo que criticamos de este gobierno o de Milei. Y obviamente que al bloque que armamos, que ha sido muy relevante en la dinámica parlamentaria, porque primero fuimos quienes frenamos una ley original que venía con aumento de retenciones, con eliminación de fórmula de jubilaciones, con una cantidad de superpoderes ilimitados por 4 años, con privatizaciones de todas las empresas del Estado. Es decir, todo eso lo frenamos nosotros y después hicimos una pausa, le comunicamos al gobierno todas las cosas que nos parecían absolutamente inoportunas y automáticamente nos pusimos a trabajar para que el gobierno tenga alguna versión de la ley con las cosas que nos parecían adecuadas. Y esta va a ser la postura que vamos a tomar para adelante. Te lo decía antes, queremos garantizar que la Argentina cambie, pero siendo muy férreos en limitar todos los excesos que este gobierno viene planteando y puede seguir planteando, y obviamente que a esta postura le queremos dar un correlato político y electoral yendo para adelante. Clarísimo, nuestro primer invitado de la semana, la verdad que teníamos ganas de recibirlo, Nicolás Massot, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal. Esta semana, en estos próximos días, va a venir alguien muy importante de quizás otra postura ideológica vinculada más al peronismo y la cámpora. Así estamos en esta semana, como siempre, tratando de escuchar a todos. Nicolás, gracias. Gracias a ustedes. Son las 11 de la mañana, actualizamos noticias enseguida, mucho más.